El llamado de Emmanuel Macron a marcar distancia con la política de Estados Unidos ante China sigue generando críticas y debate en ambos lados del Atlántico. Hoy intentó calmar los ánimos en un nuevo discurso en La Haya. Vamos en breve con todos los detalles de esta historia. Soy Johnny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Emmanuel Macron hace frente a la controversia durante una visita de Estado a los Países Bajos. En un nuevo discurso en La Haya, Macron defendió los principios de la soberanía europea. El gobierno italiano decreta el estado de emergencia migratorio por 6 meses. La razón, el desembarco de más de 3.000 personas en los últimos 3 días en las costas italianas. Ampliamos desde Roma. Y después de la filtración de docenas de documentos clasificados de Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania, el Pentágono intenta hacer control de daños, buscando la fuente de las mayores filtraciones desde Wikileaks. Con varios contratos económicos en el bolsillo tras su viaje a China, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a los Países Bajos en una visita de Estado. En Ámsterdam lo recibió el rey Guillermo Alejandro. El discurso de Macron en Europa se esperaba con impaciencia luego de que sus declaraciones sobre el conflicto entre China y Taiwán causaran gran controversia durante el fin de semana. El presidente de Francia defendió que Europa asuma su propia posición respecto a Taiwán independientemente de Estados Unidos y de China. En su discurso, el presidente francés subrayaba la competitividad internacional de Europa como base, dijo, de soberanía europea. Escuchemos. Defender la soberanía no significa rehuir de nuestros aliados. Significa que debemos poder elegir a nuestros socios y forjar nuestro propio destino, en lugar de ser meros testigos de la dramática evolución del planeta. Significa que debemos esforzarnos por crear las normas, no solo asumirlas. Y esto se puede hacer de forma cooperativa, manteniendo un espíritu de apertura y colaboración. Macron y un discurso que buscó separar aguas en un momento de altas tensiones entre Estados Unidos y China por Taiwán. La periodista María García Sornosa está con nosotros desde Bruselas con más detalles. María, más allá e independiente de lo que dijo Macron hoy día, exhortó a Europa a una política independiente de Washington en lo que respecta a China. ¿Por qué este golpe de pragmatismo político cayó tan mal en algunos círculos europeos? Sí, Jenny, las palabras de Emmanuel Macron pidiendo una mayor autonomía estratégica de la Unión Europea frente a China y Estados Unidos están levantando mucho polvo a ambos lados del Atlántico. Hemos escuchado a políticos, tanto en Estados Unidos como en Europa, hablar de decepción, de vergüenza, incluso de traición. Estas palabras han caído tan mal aquí en Europa, en primer lugar, por el momento, porque Macron pedía una política diferente de la Unión Europea frente a la que mantiene Estados Unidos en el estrecho de Taiwán, en un momento en el que China está realizando maniobras militares en este estrecho que está bajo creciente tensión y presión. Pero sobre todo han caído mal porque la sensación compartida aquí en Bruselas y en la mayoría de capitales europeas es que el presidente francés va demasiado lejos, es un verso suelto marcando las líneas de la política exterior de la Unión Europea cuando no tiene poder ni competencias para ello. Aquí, entre las 27 Estados miembros, hay consenso en que la Unión Europea debe ser más independiente de China, sobre todo lo referente a lo comercial y a lo tecnológico, también más independiente de Rusia en material energético y también más independiente de Estados Unidos en lo referente a su seguridad y su defensa. El consenso está en el qué, pero las diferencias, como siempre, en la hoja de ruta y en el cómo llegar y consumar todas estas políticas. Y una política exterior independiente de Estados Unidos es algo que realmente veníamos escuchando de la era Angela Merkel, de la canciller alemana. A la hora de ver los apoyos a esta idea o a este debate, ¿cuán solo o acompañado se queda el presidente francés en el seno de Europa? Sí, esta declaración de intenciones no es ni mucho menos nueva y de hecho tomó mucho peso tras el aterrizaje de Donald Trump en la Casa Blanca, cuando escuchábamos a Angela Merkel decir que los europeos deben tomar el destino en sus propias manos, unas palabras que fueron reiteradas en ese histórico discurso de Emmanuel Macron en la Sorbona. Pero lo cierto es que sobre el terreno Europa sigue siendo muy dependiente, sigue estando bajo la tutela de Estados Unidos, sobre todo en lo referente a su seguridad y defensa, y la guerra en Ucrania ha dado buena cuenta de ello. Públicamente, al menos,
estas últimas palabras de Emmanuel Macron han sido recibidas con más críticas que apoyos en la mayoría de capitales europeas. Chequia decía que es un agravio y que deterioran la relación transatlántica, y Polonia incluso ha ido más allá y ha respondido a estos comentarios anunciando una visita de Estado de su primer ministro a la capital estadounidense, a Washington, para estrechar los lazos. Como decimos, la sensación generalizada es que Emmanuel Macron está yendo demasiado lejos, marcando la línea de la política exterior europea, cuando la realidad sobre el terreno es que los 27 Estados miembros tienen posiciones bastante diferentes sobre cómo abordar las relaciones entre China y entre Estados Unidos. Es un debate, Jenny, que ha venido sin ninguna duda para quedarse en un momento en el que vemos a China cada vez más asertiva y con más poder en el tablero global, como demuestra esa capacidad de influencia en la guerra de Ucrania, y también sin perder de vista esas elecciones de Estados Unidos el próximo año, en el que no podemos descartar el regreso de un líder populista y antieuropeo como Donald Trump. María García, muchas gracias. En Bruselas. Y en medio de todo esto, la Comisión Europea emitió un comunicado donde se opone al uso de fuerza en Taiwán para cambiar el status quo. Y es que la situación dista mucho de aquietarse. China anunció que sus maniobras militares habían finalizado, pero el Ministerio de Defensa taiwanés afirma haber detectado buques de guerra y de aviones militares chinos que siguen operando alrededor de la isla. En respuesta a los ejercicios militares, algunos taiwaneses recurren a la creatividad, como vamos a ver en el siguiente informe, para apoyar a sus Fuerzas Armadas. Esta es la más reciente respuesta de los taiwaneses a los ejercicios militares de China. La gente se apresura a comprar las insignias que usan los pilotos de las fuerzas aéreas, en las que aparece un oso negro golpeando a Winnie Pooh, una parodia del líder chino Xi Jinping, a menudo ridiculizado por su supuesto parecido al oso de los dibujos animados amante de la miel. China, que reclama Taiwán como parte de su territorio, llevó a cabo 3 días de maniobras militares alrededor de la isla, incluyendo ataques simulados. Los ejercicios se desarrollaron tras el retorno de Estados Unidos de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, donde se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pese a las advertencias de Pekín. Desde entonces, ella ha condenado las acciones de China. China utilizó la visita como pretexto para esos ejercicios militares, creando inestabilidad en el estrecho de Taiwán. Esta no es la actitud responsable de una nación importante en esta región. En las calles de Taipei la vida continúa. La gente está centrada en un futuro pacífico. Hay que evitar la guerra a toda costa si se puede evitar. Por fin tenemos una sensación de paz y la apreciamos de verdad. En China, la población parece dividida ante las acciones de su gobierno. Creo que 3 días de ejercicios no son suficientes. Creo que debemos seguir mostrando las capacidades de China, incluso en circunstancias normales. No podemos ser demasiado despiadados. Tenemos que mostrar nuestro punto de vista, pero hasta un límite. Creo que los ejercicios militares son suficientes por ahora. Pekín realizó maniobras militares similares a gran escala en torno a Taiwán en agosto del año pasado, después de que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitara la isla. La escalada entre Estados Unidos y China, a propósito de Taiwán, también impactan en América Latina. Tanto China como Brasil conceden gran importancia a la visita de Estado a Pekín del presidente brasileño, un viaje que Luis Ignacio Lula da Silva emprendió este martes. Y así lo anunció un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. El viaje de Lula a China, principal socio comercial de Brasil además, estaba previsto inicialmente para marzo, pero fue aplazado por una neumonía leve de Lula. El presidente de Brasil se va a reunir con Xi Jinping y con el primer ministro chino Li Qiang el viernes. El jueves, Lula va a participar en la ceremonia de toma de posesión de Dilma Rousseff al mando del nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de Fomento de los llamados países BRICS. El viaje se produce poco más de 2 meses después de que Lula se reuniera con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca. En Italia, el gobierno presidido por la
por la ultraderechista Giorgia Meloni ha decretado el estado de emergencia migratorio durante los próximos 6 meses. La medida anunciada por el ministro de Políticas Marítimas es una reacción al desembarco en los últimos 3 días de más de 3.000 migrantes en las costas italianas. Fue aprobada en el Consejo de Ministros y se implementará en todo el país. En el primer trimestre de 2023, el número de migrantes llegados a las costas de Italia triplica el número registrado en el mismo periodo del año anterior. Es un viaje peligroso, pero aún así asumen el riesgo. Cientos de migrantes emprendieron el viaje a Europa, también miles este fin de semana de Pascua, pero no todos consiguieron llegar, porque a menudo se embarcan en botes no aptos para la travesía con los que intentan alcanzar las costas italianas a través del mar Mediterráneo, desde Túnez o desde Libia. Han sobrevivido a la peligrosa travesía y desembarcan en Lampedusa. Alrededor de 2.000 migrantes, entre ellos muchos niños, llegaron entre el Viernes Santo y el lunes de Pascua a la pequeña isla mediterránea. El centro de acogida tiene capacidad para albergar a 400 personas, pero está superpoblado de nuevo. Durante las travesías en días festivos se producen situaciones dramáticas. Este barco va a la deriva en el mar con 400 personas a bordo. Viene de Libia. Rescatistas marinos informan a un buque de carga cercano sobre las condiciones de la nave. El barco tiene una fuga y está entrando agua. Se les acabó el combustible y tampoco les queda agua potable. A bordo viaja una mujer embarazada y 10 bebés. Cambio. La Guardia Costera Italiana coordina la cooperación de rescate. En una segunda misión el lunes, ayuda a otro barco de pesca en peligro, abarrotado con 800 pasajeros. La operación concluye en Catania, Sicilia. El gran número de ilegados es un nuevo reto para la Unión Europea. Austria reaccionó ampliando los controles fronterizos dentro del espacio Schengen hacia Hungría y Eslovenia para evitar que se abuse del derecho al asilo, según el ministro del Interior. Como ha dicho, la cantidad de solicitudes aumentó en un 300% en Italia y en Eslovenia. Si vemos que aumenta la presión en el sur, tenemos que luchar y vigilar también en estas fronteras. El Ministerio del Interior italiano asegura que más de 28.000 refugiados han llegado a Italia desde principios de año, 3 veces más que en el mismo periodo del año pasado. Italia y la búsqueda de un camino para afrontar la ola de migrantes que se espera se agrave con la llegada del buen tiempo aquí en Europa. Elisabetta Piqué, periodista, con más detalles en Roma. Elisabetta, ¿está hecho? Italia ha decretado su estado de emergencia nacional migratorio por medio año. ¿Qué medidas implica esta figura? Sí, el estado de emergencia decretado esta noche por el Consejo de Ministros de Giorgia Meloni era una medida en realidad esperada después de un fin de semana pascual dramático. En 3 días, más de 3.000 llegadas en el sur de Italia. El estado de emergencia significa poderes extraordinarios para los territorios a donde lleguen los migrantes, más dinero, recursos extraordinarios para hacer frente a la emergencia. Estos recursos tienen que ver con nuevos centros de acogida, pero también para sistematizar lo que es también la repatriación de aquellos migrantes que no tienen, digamos, el derecho a quedarse. Y ese es otro debate también en este momento en auge en Italia. Y esto para hacer frente a un flujo extraordinario, como ustedes recién decían. Desde enero hasta ahora ha habido casi 29.000 migrantes que han llegado, un 300% más de lo que fueron las cifras del año pasado. En este mismo periodo habían llegado apenas 7.000 migrantes. Y en medio de todo esto no hay que olvidar también la situación humanitaria, Elisabetta, de los migrantes, de quienes llegan al Mediterráneo. ¿En qué condiciones llega toda esa gente? ¿Qué se comenta allá en Roma? Son condiciones absolutamente dramáticas, tan dramáticas. La mayor parte de estas personas son de origen subsahariano. Llegan todos de países con situaciones económicas y políticas totalmente dramáticas. Llegan desde Libia, es decir, parten desde lo que es Libia, que también tiene una situación de caos. En este momento, el centro de acogida de la isla de Lampedusa, que es la que normalmente es el primer
puerto de entrada de los migrantes está colapsado. Desde Lampedusa están partiendo ahí a otros lugares migrantes esta noche, la mayoría mujeres, muchísimos niños, es decir, una situación muy preocupante y dramática y en debate actualmente en Italia. Elisabetta Piqué, muchas gracias por todas esas informaciones allá en Roma. Y vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar ahora de un pronóstico para la economía mundial. Detalles con mi colega Belén Palancar. Muy bienvenida. Gracias, Jenny. Pues sí, vamos con estas previsiones. Y es que el crecimiento económico mundial se ralentizará en 2023 debido sobre todo a los intentos globales de frenar la inflación. Es lo que se desprende del nuevo informe de perspectivas del Fondo Monetario Internacional. El organismo confía en que la economía mundial crezca un 2,8% este año frente al 3,4% de 2022. La posibilidad de una recesión generalizada sigue sobre la mesa. El informe señala la guerra en Ucrania y la inestabilidad en el sector bancario como algunos de los principales riesgos que persisten para la economía global, que está en su nivel de crecimiento más bajo desde los años 90. La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen afirmó que a pesar de las menores perspectivas de crecimiento, la economía mundial sigue yendo mejor de lo esperado hace unos meses. Escuchemos sus palabras. Durante el G20 en febrero, dije que la economía global estaba mejor que lo que muchos predijeron el pasado otoño, algo que esencialmente no ha cambiado. Los precios de productos como alimentos y energía se han estabilizado. La presión sobre la cadena de suministro cede y las previsiones de crecimiento global se mantienen más altas de lo que eran en otoño. Nos vamos hasta Estados Unidos para profundizar en las previsiones del organismo con nuestra analista Ana Nieto. Ana, ¿cómo de preocupado está el Fondo Monetario por el riesgo que pueda suponer la banca? Pues es la preocupación más reciente por lo ocurrido recientemente con el Silicon Valley Bank y con Signature Bank en Estados Unidos y con Credit Suisse en Europa. El Fondo Monetario Internacional cree que el riesgo de crisis financiera está contenido, pero le preocupa el efecto de la tensión en la banca sobre la concesión del crédito. En este caso, la contracción del crédito se uniría a la política restrictiva de los bancos centrales por su lucha contra la inflación y los efectos de la guerra que aún están aquí. El economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Guarichas, ha dicho que la niebla en torno a las previsiones económicas se está haciendo cada vez más densa. Entonces, a las presiones antiguas se unen las presiones nuevas para tener una perspectiva de crecimiento de apenas un 2,8% frente al 3,4% del año pasado. Estados Unidos va a crecer un anémico 1,6% este año, que es el mismo porcentaje en el que va a crecer Latinoamérica, cuando el año pasado el conjunto de la región creció en torno a un ritmo del 4%, es decir, que la desaceleración va a ser fuerte. El Fondo Monetario tiene distintos escenarios para el efecto de la contracción en el crédito y uno de ellos rebaja el crecimiento global incluso al 1%. A pesar de todo eso, recomienda a los bancos centrales que mantengan la lucha contra una inflación que es mucho más fuerte de lo que se pensaba, que sigue con nosotros y que va a ser alrededor del 7% este año en todo el mundo. Y Ana, poco después de la presentación del fondo habló la secretaria del Tesoro. ¿Qué ha respondido a estas previsiones? Pues la secretaria del Tesoro ha mostrado su lado más optimista y ha dicho que la economía de Estados Unidos está mejor que hace 6 meses y que no ve cómo la crisis de la banca haya restringido el crédito. Ha recordado que la banca es estable, que es sólida, pero sí que ha reconocido que hay posibilidades de que las entidades financieras sean más conservadoras a la hora de extender créditos. La Reserva Federal, no obstante, sí que ha verificado que en las últimas 2 semanas de marzo sí que se ha restringido y mucho el crédito comercial, el crédito industrial de la banca mediana, sobre todo. Yellen extendió su optimismo, sobre todo también a la lucha contra la inflación, a pesar de que sigue siendo muy alta, y no hizo demasiado caso de las críticas sobre la fragmentación del Fondo Monetario Internacional y sigue apostando por el friendshoring. Ana Nieto, desde Nueva York, muchísimas gracias. Cambiamos de tema. En Cuba, los bancos vuelven a partir de ahora a aceptar depósitos en dólares estadounidenses. El gobierno castrista afirma que la medida responde a las circunstancias y prioridades actuales de la política económica. La decisión deroga sorpresivamente la medida implementada hace menos de 2 años en medio de una fuerte crisis económica.
Había mucha gente haciendo filas en los bancos, pero también había muchas dudas. El Banco Central de Cuba anunció que a partir de ahora se pueden volver a hacer depósitos de dólares en bancos del país, algo que fue bien recibido por los cubanos. Muchos de ellos fueron a un banco para abrir una cuenta en dólares. Es algo positivo que realmente se debería haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Porque ayuda a la economía realmente en todo sentido. A mí me parece que es positivo, porque estás eliminando una restricción que la pusiste por una situación coyuntural que vivió el país. Entonces me parece que se van dando pasos. Que hay muchas dudas, sí, las tengo. Yo acabo de salir del banco, como me ves, y todavía existen muchísimas dudas. No está claro cómo se va a retomar este procedimiento, el que había sido suspendido en junio de 2021. Por ejemplo, los cubanos no saben si podrán retirar dólares de sus cuentas cada vez que lo requieran, porque en otros momentos no se permitía. La restricción se había implementado porque el Banco Central de Cuba tenía dificultades para llevar las divisas al extranjero por el embargo impuesto por Estados Unidos. La situación ahora es diferente. La medida busca combatir la escasez de divisa. Cuba atraviesa actualmente su peor crisis económica en 3 décadas. Y una señal de esto es la devaluación del peso cubano, el que desde 2021, tras una reforma monetaria del gobierno, pasó de 24 a 120 unidades por dólar en la tasa oficial. Hasta aquí estos datos económicos del día, pero seguimos con una importante filtración. Jenny. Es un tema que estamos siguiendo con alto interés todos, también desde Berlín. Y que Estados Unidos trata de tranquilizar a sus aliados tras la preocupante filtración de documentos clasificados del Pentágono, la más importante desde Wikileaks en el año 2010. Los documentos secretos confirmarían la implicación de Washington en el curso de la guerra en Ucrania. Las autoridades trabajan para identificar la fuente de la filtración después de que los documentos secretos sugirieran, entre otros asuntos, que Estados Unidos espió a aliados clave. Este martes, Seúl tachó de falsos un número significativo de los archivos. El Pentágono ha ordenado una revisión interna calificando la filtración de riesgo muy grave para la seguridad nacional. Y John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, aseguraba que el gobierno de Joe Biden está haciendo todo lo posible para identificar la fuente, pero todavía no han podido hacerlo. Escuchemos. Nos tomamos esto muy en serio. No hay excusa para que este tipo de documentos sean de dominio público. No sabemos quién está detrás, ni si tienen la intención de publicar más documentos. Así que estamos vigilando y monitoreando la situación lo mejor que podemos. Pero la respuesta más honesta a su pregunta es que no sabemos. ¿Y eso nos preocupa? Por supuesto que sí. Y son textos que conformarían o confirmarían la implicación de Washington en el curso diario de la guerra en Ucrania. Y hay naturalmente preocupación en Washington por esto. Hasta allá vamos a encontrar a José Díaz Briceño, periodista, con más detalles. José, la alerta del Pentágono es que las filtraciones suponen un riesgo grave para la seguridad de los Estados Unidos. Concretamente, ¿a qué le teme el Pentágono? Sin duda, aquí en Washington todavía hay una duda sobre si se trata de una filtración de alguien interno o un hackeo por parte de algún actor maligno. Y sin embargo, ya se considera en Washington como una de las peores eventos de revelación de documentos clasificados de las últimas décadas. Hay que decir que en específico hace 13 años con Wikileaks y el Cablegate, cuando se dio a conocer miles de documentos del Departamento de Estado, se conoció mucho de cómo operaba la diplomacia estadounidense, y ahora con esta revelación de documentos por parte de alguien que aún desconocemos, se conoce más sobre el funcionamiento del Departamento de Defensa y el espionaje estadounidense. Hay concretas preocupaciones sobre las fuentes que proveyeron la inteligencia, algunos activos humanos que están en países desplegados, así como también la revelación de distintas tecnologías que son reveladas en algunos de estos documentos como utilizadas por Estados Unidos para espiar a sus aliados y a sus enemigos. Y algunos analistas subrayan que estos secretos de Estados Unidos también podrían complicar las relaciones con algunos aliados que tú mencionas. ¿Qué acciones veremos de parte del gobierno de Biden para aplacar esta crisis?
Sabemos ya por la Casa Blanca que durante el fin de semana pasado los más altos funcionarios del gobierno estadounidense estuvieron en comunicación con dignatarios extranjeros. Esto a una pregunta directamente en la Casa Blanca sobre el espionaje que presuntamente sufrió el presidente Zelensky de Ucrania. Y esto obviamente abre muchas dudas sobre el estado de las relaciones diplomáticas alrededor del mundo. El secretario de la Defensa, Lloyd Austin, estuvo con sus contrapartes hablando de acuerdo con el Pentágono en los días más recientes, pero la duda hasta este momento sigue abierta porque se sabe debido a distintas filtraciones que los documentos pudieron haber estado disponibles en algunos sitios de discusión pública en redes sociales para jugadores electrónicos desde al menos enero, y todavía la propia Casa Blanca busca dilucidar el origen y cómo ocurrieron estas situaciones. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este martes a Belfast para iniciar una visita a Irlanda del Norte y República de Irlanda con un claro mensaje sobre la necesidad de mantener la paz en la isla. El motivo del viaje es conmemorar el 25 aniversario del histórico acuerdo de paz conocido como el Acuerdo de Viernes Santos. Biden pasará la mayor parte de su viaje en la República de Irlanda. En Belfast, la capital norirlandesa, fue recibido por el primer ministro británico Rishi Sunak, con quien mantendrá el miércoles una reunión bilateral. El volcán Nevado del Ruiz en Colombia se mantiene en alerta naranja, lo que significa que una erupción es probable en términos de días o semanas, según indica el Servicio Geológico colombiano. El último reporte indica que la actividad del macizo sigue inestable. El volcán está ubicado en el departamento de Caldas. Su última erupción fue en 1985, donde un torrente de lodo provocado por la erupción provocó la muerte de unas 20.000 personas. El cráter ha estado expulsando gases y ceniza y también sigue teniendo actividad sísmica. Las localidades cercanas están en alerta y las autoridades están avanzando en los protocolos de emergencia en caso de una eventual erupción. Y en el sitio arqueológico de Chichén Itzá, en Yucatán, México, se hizo un importante y curioso hallazgo. Se trata de un marcador de juego de pelota maya que tiene su texto glífico completo. La última vez que se encontró un objeto antiguo en estas condiciones fue hace 11 años. La roca tiene tallados que representan a dos jugadores, quien descubrió la pieza fue la arqueóloga Lisbeth Beatriz Bendecuti del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Los investigadores estiman que la pieza tiene unos 1.400 años de antigüedad. Y solo tiempo para despedirnos y agradecerles su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.